Vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos 15, y vamos a leer desde el versículo 1, Hechos 15, versículo 1. Yo tengo aquí a la mano la traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Dice así: por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse, porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. En su camino a Jerusalén pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria. Allí les contaron a los cristianos judíos que mucha gente no judía había decidido seguir a Dios. Al oír esta noticia, los cristianos judíos se alegraron mucho. Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Y bueno, vamos a dejar hasta ahí. Este es un capítulo muy especial, muy interesante, todo este capítulo que encontramos. Pero quiero que nos detengamos allí, ¿sí? Pensando, meditando en este capítulo y en especial en esta pequeña porción que acabamos de leer, pensaba, bueno, ¿qué título le podemos colocar a esta reflexión? Yo le coloqué por fe o por obras. Y este ha sido un tema de hace muchos siglos, de hace muchos años, y sigue siendo un tema en la actualidad. Una de las razones por las cuales el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir la carta a los Gálatas es debido a lo que se está presentando aquí. Aquí se está presentando una situación como nos pasa en la actualidad. Hay el deseo de conocer acerca de Dios. En alguna manera uno podría decir, hay la buena intención de que la gente quiere conocer de lo espiritual, de las cosas de Dios. Pero aquí hay un tema que es el tema de la circuncisión y el tema de la salvación por obras, que es un tema que se ha debatido, se ha discutido durante mucho tiempo. ¿Qué podríamos nosotros resaltar y destacar de esta porción que acabamos de leer? Y para eso deberíamos hacernos una pregunta. ¿Hay que hacer cosas para ser salvos espiritualmente? Y esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, debido a que este fenómeno de colocarle cosas extras a lo que Dios estableció y determinó con el tema del evangelio es algo que tenemos que aclarar. Y se da una necesidad, ante esa pregunta se da una necesidad, la necesidad de que nosotros establezcamos posiciones doctrinales que sean claras desde la perspectiva bíblica. Hay diferentes posiciones doctrinales que uno encuentra en toda la gama de la iglesia cristiana a nivel universal, ¿sí? Algunos creen una cosa,
o unos creen algo con una perspectiva diferente a lo que los otros creen. Y nosotros deberíamos ir precisamente a la palabra del Señor. Por eso es tan importante el edificarnos a través de su palabra, no solamente conformarnos con leerla o con oírla, sino que como lo hemos establecido y como nos hemos propuesto en los propósitos de este año, uno de los propósitos de este año es que nosotros podamos no solamente oír, leer, sino también estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios. Pero aparte de oír, leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios, también tenemos que aplicarla. Porque a veces nos volvemos religiosos. ¿Y quiénes somos los religiosos? Los que nos acostumbramos a ir a una reunión dentro de un contexto eclesial, religioso, y pare de contar. Solo somos cristianos los 45, la hora y media que invirtamos en esa reunión. Y eso no es algo que la Biblia nos avale o que la Biblia aplauda, ni tampoco nuestro Dios. Entonces hay una necesidad, la necesidad de establecer posiciones doctrinales claras desde esa perspectiva bíblica. Y la misma palabra de Dios nos muestra aquí que hay debates y que siempre se van a presentar o se van a dar los debates. Y los debates son necesarios para nosotros poder sentar posiciones y definir nuestras creencias correctamente. A lo largo de la historia, desde que empezó a operar la iglesia cristiana, se han dado muchos debates. Uno de esos es este. Aquí en Hechos se nos está hablando del primer concilio que se estableció para definir una postura doctrinal acorde a lo que Dios ha establecido o definido. Ahora, uno se podría poner a decir, bueno, el tema de la circuncisión, el tema de la salvación por obras. Pero cuando uno hace un análisis más profundo de este pasaje, se da cuenta de que el tema aquí fundamental tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con el Evangelio. Y es importante considerar ese aspecto. Aquí el Evangelio es el que nosotros tenemos que definir. Y de alguna manera podríamos decir que el Evangelio se ha definido en dos sentidos y nos lo muestra la palabra del Señor. Un sentido de lo que significa el Evangelio tiene que ver con los hechos del Evangelio. Y para eso voy a invitarles a que me acompañen ahí en esa misma versión a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios en el capítulo 15 y vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Corintios 15. Más que ponerle un énfasis al tema de la circuncisión y al tema de la salvación por obras, hay que ponerle el ojo, hay que ponerle el sentido a lo que se estaba tratando de atacar, que era el Evangelio. Y aquí dice en 1 Corintios 15, desde el versículo 1, leamos hasta el 5, dice: queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Y bueno, aquí
habla de los hechos del Evangelio. Y esos hechos del Evangelio se centran en la persona de Jesucristo. Y por eso cuando nosotros pensamos en el tema de la salvación, si es por fe o si es por obra, tenemos que enfocarnos en lo que es el Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con la persona de Cristo, pero también con el ministerio que hizo Jesucristo. Y ahí mismo, en 1 Corintios 15, más adelante en el versículo 15, del 15 al 17 dice: si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y entonces, si ven que es un tema importantísimo poderlo tener claro, poderlo tener definido, el tema de la salvación. ¿Cómo es que nosotros adquirimos o recibimos o disfrutamos de la salvación como seguidores de Jesucristo? ¿Cómo logramos experimentar la salvación y poder ser inscritos en el libro de la vida? Pues tiene que ver con el tema de la fe, más que con el tema de las obras, ¿sí? Y aquí nos lo está enfatizando el apóstol Pablo de una manera muy clara. Los hechos entonces del Evangelio es un sentido de cómo podemos nosotros definir lo que es el Evangelio, que hablan, como les decía ahora, de la persona de Cristo, que habla del ministerio de Jesucristo, que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con la sepultura, que tiene que ver con la resurrección. Y en eso es en lo que nosotros debemos creer y en lo que nosotros debemos estar enfocados. Y si alguien, por mucho PhD o por mucha formación que tenga, viene y nos cuenta un cuento diferente, ¿qué debemos hacer nosotros? No aceptarlo. No podemos ni aceptarlo, tenemos que rechazarlo. Tenemos que oponernos a esa enseñanza, porque es contraria a lo que Dios a través de su palabra nos está manifestando y enseñando. Y el otro aspecto, el otro sentido de lo que es el Evangelio tiene que ver con la interpretación de esos hechos. Y ahí estaba el problema. De pronto esos primeros cristianos judíos no estaban negando los hechos del Evangelio, pero sí le estaban dando una interpretación equivocada a esos hechos. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar enfocados, en la interpretación de los hechos que Dios nos muestra a través de su palabra. Y otra referencia que también quiero que la miremos y me acompañen allí, está en la carta a los Gálatas. Allí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 22, el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, dice ahí en el versículo 22, la Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. Y ahí está de alguna manera dándonos a nosotros claridad respecto a lo que es la salvación y cómo se adquiere la salvación. Nos está hablando que es por la fe.
¿sí? Si usted mira ese mismo pasaje y nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 22, mire cómo nos lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 3:22 dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¿La tiene clara? Mire al que está ahí a su lado y mire si no está cabeceando y dígale, ¿la tiene clara? Entonces la salvación es por fe, ¿sí? La salvación es por fe, no es por obras. Y por eso es que se generó el debate. Aquí vemos en Hechos 15 que se generó una discusión y fue una discusión acalorada, una discusión bastante grande que llevó a que los líderes de la iglesia de Antioquía le pidieran al apóstol Pablo, ¿sí? Como nos lo muestra allí Hechos 15, que este grupo de personas que fueran allí a la iglesia de Jerusalén, hablaran con los apóstoles, hablaran con los líderes de la iglesia en Jerusalén y debatieran este tema y establecieran una posición. Por eso nosotros cuando hablamos de doctrina tenemos que hablar de las creencias, de lo que nosotros creemos y defendemos como hijos de Dios. Ustedes han pasado por el programa de crecimiento, ¿cierto? Y esperemos que todos hayan pasado por el programa de crecimiento. Los bebés espirituales en Senfol pasan por la agenda Vida Nueva, ¿sí? Y la agenda Vida Nueva es para los bebecitos que apenas acaban de nacer. Un bebecito que apenas acaba de nacer, ¿qué hace la mamá? Inmediatamente le pone la pucheca, como dicen popularmente, ¿no? Le ponen el seno para que empiece a nutrirse, ¿sí? Entonces la agenda Vida Nueva es esa leche que empieza a tomar el bebecito que todavía no sabe dónde está parado, que no sabe todo el contexto en el que ha nacido. Y el programa de crecimiento es otra etapa en donde nosotros podemos ir consolidando nuestra vida de fe. Podemos ir creciendo, podemos ir madurando y podemos ir desarrollándonos en nuestra vida de fe. Ahí nos da pautas. Y uno de los temas o de los talleres que se trabaja allí es la declaración de fe, ¿sí? Y si usted hace mucho tiempo, ha visto el programa de crecimiento, vuelva y desempolve el libro y vuelva y repase la declaración de fe. Y si es muy digital como la mayoría de ustedes que andan pegados allí del celular, ¿sí? Vaya a la página de Senfol y ahí en la página de Senfol busque declaración de fe, ¿en qué creemos nosotros? Y ahí encuentran muchos aspectos que tienen que ver con nuestras posiciones doctrinales. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea la palabra del Señor? Dos aspectos o dos sentidos, como les decía ahora, con relación a cómo se define el Evangelio. Y es clave que nosotros sepamos definir el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con la proclamación de los hechos que Jesucristo hizo para poder darnos la salvación. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Sí? El Evangelio tiene que ver con esos hechos y que debemos entenderlos de la manera adecuada como Dios nos los presenta en su palabra. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Dios en su palabra? Que para ser salvos debemos creer, ¿sí? Para ser salvos debemos creer.
Si usted se devuelve allá a Gálatas capítulo 2, en el versículo 15, Gálatas 2:15, algunas referencias extras que tengo por aquí. En Gálatas 2:15 y 16 dice: tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces nuestra vida se hace justa, somos justificados cuando aceptamos a Jesucristo. Y cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué sucede en su vida? Pues usted es justificado, ¿sí? Y uno es justificado por creer más que por hacer. Ahora hay un tema allí interesante entre creer y hacer. Y si usted ha creído, pues ¿qué es lo que Dios espera de usted que haga? ¿Sí? El que cree debe hacer. Y esa es una característica clave al que ha creído. Un teólogo decía: si una persona dice que ha creído, usted puede decir: yo he creído en Cristo. ¿Sí? Usted puede decir: no, yo creo en Jesucristo, como dice la canción, yo creo en Jesucristo. Pero si usted no da evidencias de lo que usted ha creído, si usted no da evidencias, ¿será que ha creído? Te dice: yo creo en Jesucristo, pero no actúo correctamente, no pienso adecuadamente, no me muevo correctamente, mis conductas no cambian, sigo en el mismo vicio, sigo en la misma actitud equivocada, sigo mintiendo. Llegué a la vida cristiana como un mentiroso y no he cambiado. Llegué a la vida cristiana como un ladrón y no he dejado de robar. Llegué a la vida cristiana fornicando y no he dejado de fornicar. Algunas de las conductas o actitudes que uno puede manejar. Y entonces, ¿será que sí hemos creído? Ese es un tema que nosotros debemos considerar con mucho cuidado. Si usted ha creído, usted tiene que evidenciar que ha creído. Y como les decía ahora, para ser salvos debemos creer, porque dice allí en la lectura que hacíamos que nadie será reconocido justo o como justo por cumplir la ley. Es que yo soy buena gente, pero engaño a mi esposa. Yo soy buena gente, pero me robo cosas de la empresa. El cristianismo no es una religión. Lo que nos muestra la Biblia es que el cristianismo es un estilo de vida. Y en ese estilo de vida yo debo evidenciar que realmente he cambiado, que tengo una vida diferente. ¿Sí? Porque no, uno tiene que ver eso. Uno dice: bueno, hemos invertido tiempo, recursos, dedicación en la vida de muchas personas. Ahorita hay un caso bien complicado que nos presentó allá en la zona misionera de Valle del Ortigal. Unas personitas a las que se les estaba llevando el mensaje del evangelio.
Y uno dice, pues esta gente oyó, esta persona oyó, este caballero oyó, pero hizo una cosa asquerosa, hizo una cosa inhumana. Y entonces uno dice, esta persona no es un cristiano. Por mucho que la persona, uno la coja y le diga, ¿usted realmente es cristiano? Y la persona puede decir, sí, yo soy cristiano, pero hago cosas equivocadas, hago cosas malas. Esa no es la vida cristiana que Dios nos muestra a través de su palabra. Nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Ahora, lo que Dios nos muestra en su palabra es que no se debe imponer el cumplimiento de la ley. Aquí eso era lo que estaban intentando hacer estos judíos cristianos. Bueno, ya que creyeron estos gentiles que no son judíos, judaicémoslos. Y el Señor no había mandado a judaizar. Y hay muchas enseñanzas equivocadas que se dan. Lo que nos enseña la Biblia es que nosotros no debemos imponer el cumplimiento de la ley para ser salvos. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que Jesucristo resucitó físicamente. ¿Sí? Y eso no lo podemos negar. Y hay enseñanzas que dicen que Jesucristo no resucitó. Y tenemos grupos muy grandes que siguen estas enseñanzas. Y uno dice, ¿cómo esa gente sigue esas enseñanzas? Le comemos cuento a las cosas equivocadas. Por eso uno tiene que tener sentido crítico y tiene que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo no es un mito. La Biblia nos enseña que Jesucristo no es un mito. La Biblia nos enseña que Jesucristo murió por nuestros pecados y eso tampoco se puede negar. Porque como leíamos ahí en Gálatas, si nosotros decimos que no murió ni resucitó, o que murió pero no resucitó, porque también lo dicen algunos, él murió pero no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Nuestros pecados no han sido perdonados, o sea que estamos en condenación. Miren la importancia de nosotros tener claro lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es que la palabra de Dios nos da evidencias, hechos, testigos de la vida y de la obra de Cristo. Como leíamos allí, mucha gente. El apóstol Pablo está hablando de mucha gente, ¿sí? Y si retomamos lo que dice el capítulo 15 de Hechos, ¿sí? De eso nos está hablando. Y como Pablo dice en el versículo 2, Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quien les informaron
acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. O ley o gracia. Y lo que nos muestra la palabra del Señor es que la salvación es por gracia. Y aquí hay un tema interesante que es el informe, ¿no? Aquí habla del informe misionero que ellos dieron. Llegaron a la iglesia de Jerusalén y dieron su informe misionero. Los informes son necesarios y uno tiene que dar informe, ¿sí? Se propone, se establecen objetivos. Bueno, demos informe de lo que nos hemos propuesto hacer y de lo que hicimos como hijos de Dios. Por eso damos testimonio, ¿no?, de lo que estamos haciendo, por eso compartimos de lo que hacemos. Hicimos esto y Dios nos ha respaldado. Sí, vimos una necesidad, oramos, tocamos puertas y Dios nos respaldó y llegó la ayuda y pudimos cumplir con el objetivo que nos hemos trazado. Y aquí habla de un informe de evangelismo, los que fueron proclamados, los que fueron ganados. Habla de un informe de edificación de aquellos que no conocían la ley, pero que creyeron en Cristo y que fueron salvados. Y por eso es tan importante que nosotros evaluemos el tema de la edificación. Si nosotros queremos en este año proyectarnos a la expansión y a la multiplicación, necesariamente tenemos que mirar el tema de la edificación. Ahí en el versículo 5 dice, estoy en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirle que sigan la ley de Moisés. Una persona se le proclama el mensaje del evangelio, esa persona se le consolida, se le edifica y es una persona que se fundamenta en la fe, se fundamenta en la enseñanza bíblica. Por eso necesitamos de una adecuada edificación. Una adecuada edificación es fundamental para evitar caer en las falsas doctrinas. ¿Sí? Es que Julanita de tal me dijo que para poder conseguir marido hay que brincar en un pie con una vela en la mano izquierda. Y salen un montón de cosas raras y mucha gente las practica, ¿sí? A mí me dan muchos remedios, ¿no? Pero entonces yo voy y busco, indago, ¿qué efecto tiene, por decir algo, qué fue que nos recomendaron para las cucarachas, para que las cucarachas fueran una planta? Nos recomendaron algo. Sí, bueno, laurel, sí, entonces nos recomendaron, ¿sí? Entonces yo a buscar qué efecto tiene el laurel. Bueno, entonces tiene un aroma, tiene un efecto, bueno, ¿sí? Entonces uno dice, eso puede servir, ¿sí? Pero a veces nosotros nos siembran una cosa y creemos ciegamente en eso. Y no estamos llamados como cristianos a creer en cosas equivocadas. Lo que podemos notar para ir cerrando este tiempo, esta reflexión, es que siempre se levantarán en la iglesia personas con enfoques doctrinales equivocados. ¿Cómo contrarrestamos eso? ¿Cómo contrarrestamos eso? Pues necesitamos estudiar
e indagar. ¿Sí? No podemos llegar y tragar entero y decir esto es así. O pendularnos, ¿no? Uno tiene que mirar lo que el uno piensa y lo que el otro piensa para sacar una conclusión y establecer un criterio. Lo cierto es que siempre se levantarán en la iglesia personas con enfoques doctrinales equivocados. Habrá personas que quieran añadirle algo más al evangelio y por eso es que se han establecido tantas religiones. Debemos entender que el cristianismo es un estilo de vida, que la Biblia es el manual de vida. Y ahí es donde usted tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios respecto a esto? Por ejemplo, ahorita estamos desarrollando un seminario con las parejas que se llama Las finanzas y la Biblia. ¿Qué dice Dios en la Biblia sobre las finanzas? A veces estamos bien enredados, a veces estamos bien afectados económicamente porque hay unos principios que nosotros no desarrollamos. ¿Sí? No los cumplimos. Y la Biblia dice, aprenda de la hormiga, que en el verano trabaja y lo que trae no se lo come todo. Va y lo guarda, eso se llama ahorro. Aprenda de la hormiga que ahorra. ¿Sí? Y tenemos una cantidad de preceptos allí, ¿sí? En la palabra de Dios que nos sirven para vivir la vida que Dios nos ha establecido. El cristianismo como estilo de vida solo requiere que nos acerquemos a Cristo por medio de la fe. ¿Usted quiere ser un seguidor de Jesucristo? Necesita creer en Jesucristo. Y producto de creer en Jesucristo, entonces usted aprende a través de su palabra los preceptos. Y esos principios, esos preceptos, los pone en práctica y comienza a vivir una vida diferente. Que yo no puedo salir de esta situación, que yo no puedo salir de este problema, que yo no puedo salir de esta condición. Pues vamos a la Biblia y qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer para no actuar en esa condición equivocada. Y es muy clara. ¿Sí? ¿El problema cuál es? Se llama la desobediencia, pero también la falta de conocimiento. Por eso como hijos de Dios no podemos dejar de aprender. Tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Hoy más que nunca nosotros tenemos que mirar la realidad en la que estamos en medio de este mundo. Hay una cantidad de avances impresionantes. Y ustedes no se imaginan los avances que están diciendo que se van a dar en poco tiempo. Y nosotros a veces no nos preparamos. No nos preparamos para eso. Y nos coge la noche. ¿Sí? Y nos coge la noche. Y a eso nos ha llamado el Señor. ¿Cómo podríamos nosotros evangelizar? Hay tantas formas en que podríamos nosotros hacerlo. Tantas herramientas, tantas maneras. Dios nos da creatividad y sabiduría. Por eso la clave de lo que es ser cristiano está en lo que hagamos con Jesucristo. Señor, cuando usted llegue a la presencia de Él, no le va a decir, a ver, fulanito de tal, a ver, Jairo, ¿usted sí se congregaba? ¿Usted sí se congregaba? ¿Usted sí cumplía con tal cosa, con tal otra? ¿Usted sí se echaba aceitico ungido en la cabeza?
Dios no le va a preguntar eso. Dios nos va a preguntar qué hemos hecho con Jesucristo. ¿Sí? Porque uno puede decirle, Señor, yo todos los sábados me sentaba a cabecear allí en la misma silla todos los sábados, en la reunión. Eso sí, era cumplidito, llegaba tempranito. Dios no le va a preguntar eso. La clave de lo que es ser cristiano está en lo que hagamos con Jesucristo. Y nosotros debemos aceptarlo, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios y nosotros debemos obedecerlo. ¿Y qué dice Dios en su palabra de lo que debemos hacer? ¿Qué dice Dios en su palabra de lo que nosotros debemos hacer? Habla de fidelidad, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros? Habla de evangelizar. El año pasado nos propusimos evangelizar en todo el año 2 personas y consolidarlas. ¿Lo hicimos? Entonces, si no hacemos lo que Dios nos dice que debemos hacer, somos solamente oidores. Solamente somos oidores. ¿Sí? O espectadores, ¿no? Porque uno dice, sí, ahí estoy mirando solamente. A eso no nos llama el Señor. Así que es por fe. La vida cristiana es por fe. Pero quien cree tiene que actuar en lo que Dios quiere que actuemos. En vivir, en mostrar la vida que Dios desea. No lo que nuestra naturaleza humana, nuestra carne nos dicta, ¿no? Porque uno en su humanidad, en su carne, quiere hacer cosas que pueden ser del agrado de uno, pero que para Dios son reprochables. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y le damos gracias por este tiempo a nuestro Señor y Dios. Padre, queremos darte gracias, te queremos bendecir, te queremos glorificar y te queremos honrar como el Dios bueno y maravilloso que tú eres. De nada nos sirve hablar bonito, Señor. De nada nos sirve expresar de boca para afuera deseos, anhelos, si no nos comprometemos desde el interior con esos procesos de cambio y de transformación que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Tú nos has dado un regalo que es la salvación y la hemos recibido no porque nos lo merezcamos, sino por la pura gracia, por la pura generosidad tuya, por la pura misericordia tuya. Y ese regalo inmerecido nos ha traído una serie de beneficios que hoy debemos poner en práctica al disfrutarlos, al vivirlos, al entender que somos nuevas criaturas, que somos nueva creación, que no podemos seguir inmersos en un círculo vicioso que nos lleva a vivir en condiciones diferentes a las que tú has establecido para nosotros, tus hijos. Por favor, ayúdanos. Por favor, comprométenos. Anímanos a hacer de nuestra vida espiritual una vida que te honre, que te exalte, que te glorifique. Que no sea meramente una vida contemplativa, una vida religiosa, sino que sea una vida espiritual, que trascienda, una vida espiritual que influya positivamente en la vida de otras personas. Que seamos hijos
e hijas tuyos, Señor, con propósito. Que cuando la gente nos vea, quiera adoptar esas conductas, esos comportamientos nuestros, quiera adoptarlos y vivir la vida acorde a esos preceptos y principios que nosotros debemos vivir y que debemos aplicar, Señor. Te damos honor, te damos gloria y honra. Pedimos en tu misericordia que sigas tomando a cada uno de nosotros, que inclines tu oído y escuches el clamor que hacemos por nuestros hermanos que están enfermos, el clamor que hacemos por esta nación que tanta necesidad tiene de ti, Señor. El clamor que hacemos por esta nación que se está desangrando, Señor. Oramos por las víctimas de toda esta violencia, Señor. Oramos, Señor, por tantas cosas equivocadas que se viven y se oyen a diario, que están afectando esta nación. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que nos guíes para vivir una vida acorde a tus preceptos, pero que nos motives a ser instrumentos útiles para llegar a otros y llevarlos también a que te conozcan, Dios de amor y de gracia. Te damos la gloria y la honra a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios maravilloso, el Dios nuestro. A ti todo honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.